Porque, por ejemplo, a través del tacto, nosotros podemos reconocer el mundo que nos rodea, las cosas, los objetos, las caras. Piensan a la experiencia de una persona que es ciega. Cuando encuentra por primera vez, no toca la cara, porque es fundamental esto. Ma cuando nacemos, es el tacto que nace con nosotros para comunicar el amor, el afecto, el calor, la protección. Son las primeras experiencias mediadas, nuestras experiencias no humanas, mediadas por el tacto y nos acompañan durante toda nuestra vida. Somos cuerpo. Y sin embargo, en la solicitud de tocar las heridas de carne de Cristo, nos enfrentamos a mucho más que el escepticismo de una persona grande por la duda. Debido a que la profesión de fe de Tomás, ¿no? Mi Señor y mi Dios, ya no se puede separar del reconocimiento, ¿no? De la pasión y muerte del Señor. Tomás reconoció al Señor, herido en cuerpo y carne. Mira, proprio esta pintura, ¿no? Que nos hace ver César este cuadro. Proprio el dedo que entra en las llagas de Cristo. Y es precisamente las heridas, son las heridas del cuerpo que revelan la divinidad de Cristo. El Evangelio de Juan y la espiritualidad de los 4 evangelios no deja ninguna duda sobre eso. El momento de la elevación en la cruz es igual al momento de la máxima exaltación. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque siempre a través de la historia y la experiencia humana ha habido el riesgo, el peligro, ¿no? O la tentación de un cristianismo espiritualizado, hecho de imágenes. A menudo, muchas veces son sentimentales o endulzadas. Y en esto nos ayudan mucho, ¿no? Las pinturas, el arte, por ejemplo. Y nosotros nos olvidamos el aspecto físico, la corporalidad. Por ejemplo, no tenemos nunca que olvidar que los sacramentos, la gracia de los mismos sacramentos, se comunica a nosotros a través de señales muy concretas. El agua, el bautismo, ¿no? El pan y el vino por la Eucaristía, el aceite, también el bautismo, la confirmación, la imposición de las manos. El episodio experimentado por el apóstol Tomás nos da el valor de una fe muy tangible. E incluso, si no necesitamos tocar las heridas de resucitados en nuestra historia ejemplar, es que nos envía la instancia original, es decir, la necesidad de creer en concreto. El reconocimiento del Cristo glorioso por Tomás pasa a través de las marcas en la carne del cuerpo. Y en esta historia de la Pascua nos enriquece así como una especificación más detallada de Cristo que se hizo carne. Y no nos debemos poner aquí en la perspectiva de una mística del dolor o del sufrimiento personal. Y hago un paso atrás. Lo que dijo el Papa Francisco en la Basílica Vaticana el sábado santo pasado, cuando presentó la figura, la experiencia de las mujeres que pasado el sábado fueron al sepulcro del Señor. Y nos exhortaba a toda la comunidad cristiana a verse reflejada en los sentimientos de las mujeres durante aquel día.
como nosotros, dice el Papa, tenían en los ojos el drama del sufrimiento, de una tragedia inesperada que se les vino encima demasiado rápido. Han crucificado al Señor. Habían visto la muerte y tenían la muerte en el corazón. Al dolor se unía el miedo. Tendrían miedo también ellas. El mismo fin que el Maestro no se presentó. Y habían realizado algo de sencillo, de extraordinario, ¿no? No habían renunciado a el tacto, ¿no? O la corporalidad. No habían renunciado, nos dice el Papa, al amor. Es decir, prepararon en sus casas los perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y decía el Papa, ¿cuántas personas en los días tristes que vivimos han hecho y hacen como aquellas mujeres que esparcen semillas de esperanza con pequeños gestos de atención, de afecto, de oración? Al amanecer ellas reconocieron, fueron al sepulcro. El ángel le dijo, vosotros no temáis, no está aquí, él ha resucitado. Y escucharon delante de una tumba palabra de vida. Mira el contraste fuerte, ¿no? Escuchan palabras de vida delante de una tumba. Y después se encontraron a Jesús, ¿no? El autor de la esperanza, que confirmó el anuncio y le dijo, no temáis, no tenga miedo. Este es el anuncio de esperanza que la Iglesia, no solamente en este tiempo pascual, sigue dando. Tenemos derecho a la esperanza, decía el Papa, una esperanza nueva, viva, que nos viene de Dios. Esperanza que no es un mero optimismo, no es una palmadita en la espalda, unas palabras de ánimo de circunstancia, con una sonrisa pasajera. La esperanza es un don del cielo, que por nosotros mismos no lo pedíamos alcanzar. En nuestros días, en nuestro mundo, que se enfrentaba ya con desafíos cruciales y que ahora se encuentra abrumado con la pandemia que somete a nuestro mundo a dura prueba, dirá el domingo de la Pascua el Papa, cuánto dolor por las tantas pérdidas, pérdidas físicas, mentales, de afecto, sociales, espirituales. La pérdida de un ser querido, una esperanza, un amor, una amistad. Y todo eso nos acompaña a lo largo de la vida. Nos recuerda la finitud de nuestra condición de seres humanos. Pero la historia de cada persona, de principio a fin, es un planeta compleja, atravesada por una miríada de pequeñas y grandes separaciones. Pero cuántas personas, decía el Papa, ¿no? En los días tristes que vivimos han hecho y hacen como aquellas mujeres, esparcen semillas de esperanza, con pequeños gestos de atención, de afecto, de oración. Hasta acá el Papa. Es claro que en la experiencia humana, ¿no? ¿Cuántas personas encontramos o hemos encontrado? ¿O cuántas situaciones cada uno de nosotros ha vivido a nivel personal, familiar? Pérdidas de personas queridas. Y hay personas, por ejemplo, que a la sombra de una pérdida se hacen más humanas, más sabias, espirituales. Y por otra, por ejemplo, asumen actitudes hostiles, agresivas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Caminamos siempre en nuestra vida, ¿no? Al lado de las muchas caras del sufrimiento y escuchamos tanto las tribulaciones que odiamos por los problemas que traen, tanto los que se dirigen a una deuda de gratitud por la ayuda que podemos, por ejemplo, darles. Detrás de cada problema está un regalo escondido. Acercarnos por lo que se nos hace posible a tantos que sufren con el objetivo de permitir la liberación, ¿no?, del dolor, mitigar las cargas, promover la recuperación gradual de los corazones heridos, curar los caminos para aquellos que han experimentado una pérdida. Nos pide encontrar gente y abrirnos, crecer internamente en relación con Dios. Es decir, transformar el dolor en amor. No centrándonos en lo que hemos perdido, pero dando gracias por lo que todavía tenemos y disfrutamos. Y en presencia del dolor, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Todos hemos pasado o pasamos por esta experiencia. El silencio. Es claro que el dolor invoca respeto y humildad. No bomberos para echar agua al fuego. Esperamos que la ruta de la curación gradual, ¿no?, del duelo, que tras una fase inicial de shock o de desesperación que nos acompaña, nos ayude despacito a centrarnos en el presente, en nuestras responsabilidades sociales, familiares, para poder recuperar las energías, las motivaciones, ¿no?, para volver abajo de nuevo en la vida. En la vida. Es claro, como se dice en presencia del dolor, la vida continúa, continúa. La esperanza vive en el llanto. En la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de sanación o de sanación del duelo, de curación del duelo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, me viene de pensar a la experiencia de Raquel, como la encontramos en Jeremías capítulo 31. Raquel, que en la narración de Génesis murió dando a la luz y había tomado esa muerte para que el hijo Benjamín pudiera vivir. De la muerte sale siempre la vida. Pensamos a las tragedias, ¿no?, que sí, algunas veces nos encontramos, ¿no? La mamá, salvar la mamá o el hijo. He leído en algunas noticias, ¿no?, la pasada semana, ¿no?, que la mamá se murió por el coronavirus, pero el hijo fue salvado, nació sano. Bien, el profeta Jeremías representa esta figura de Raquel como viva en Ramá, allá donde se reunían todos los deportados. Y, y Raquel llora por los hijos que en cierto sentido han muerto yendo al exilio. Hijos que, como ella misma dice, no existen. Han desaparecido para siempre. Esta palabra, desaparecido, que ha resonado bastante, es muy de frecuente en nuestros tiempos, ¿no? Y por eso Raquel no quiere ser consolada. Este rechazo suyo expresa la profundidad de su dolor, de su amargura, de su llanto. Ante la tragedia de la pérdida, ¿no?, de los hijos, una madre no puede aceptar palabras o gestos de consolación
que son siempre inadecuados, nunca capaces de mitigar el dolor de una herida que no puede y no quiere ser curada. Cada madre sabe todo eso. Y hoy también, hoy también. Son muchas las madres que lloran, que no se resignan a la pérdida de un hijo, inconsolables ante una muerte imposible de aceptar. Realmente los padres, ¿no? Explicando el episodio de Raquel, dice, no, Raquel encierra en sí el dolor de todas las madres del mundo, de todos los tiempos, las lágrimas de todo ser humano que llora pérdidas irreparables. El rechazo de Raquel que no quiere ser consolada nos enseña además cuánta delicadeza se requiere ante el dolor ajeno. Pero para hablar de esperanza a quien está desesperado es necesario compartir su desesperación. Para secar unas lágrimas del rostro de quien sufre es necesario unir al suyo nuestro llanto. Solo así nuestras palabras pueden ser realmente capaces de dar un poco de esperanza. Y si no podemos decir palabras así, con el llanto, con el dolor, mejor es el silencio, la caricia, el gesto y nada de palabras. Y Dios, en la Sagrada Escritura, con su delicadeza y su amor, responde al llanto de Raquel con palabras verdaderas. Dice el Señor, reprime tu voz del lloro y tus ojos del llanto, porque hay paga para tu trabajo. Oráculo del Javé, volverán de tierra. Y precisamente por el llanto de la madre hay todavía esperanza para los hijos que volverán a vivir. Al dolor y al llanto amargo de Raquel, el Señor responde con una promesa que ahora puede ser para ella motivo de verdadera consolación. El pueblo podrá volver del exilio y vivir en la fe, libre su propia relación con Dios. Las lágrimas han generado esperanza. Y esto no es fácil de entender, pero es verdad. Muchas veces en nuestra vida las lágrimas siembran esperanza, son semillas de esperanza. Y como sabemos, ¿no? El texto de Raquel, retomado de Jeremías, más tarde por el evangelista Mateo y aplicado en la matanza de los inocentes. Mateo capítulo 2, 16, 18. Un texto que nos pone ante la tragedia de la matanza de seres humanos indefensos ante el horror del poder que desprecia y suprime la vida. Los niños de Belén murieron a causa de Jesús. Y él, Cordero inocente, habría muerto después a su vez por todos nosotros. El Hijo de Dios entró en el dolor de los hombres. Esto no podemos olvidarlo. Cuando alguien se dirige a mí, me pregunta, me hace preguntas difíciles como, Padre, dígame, ¿por qué sufren los niños? De verdad yo no sé qué responder. Solamente digo, y el Papa no nos invitó a hacer este ejercicio en estos días. Mira el crucifijo. Dios nos ha dado a su Hijo. Él ha sufrido y quizás ahí encontrarás una respuesta. Pero respuestas de ahí, de acá, de la cabeza, no hay, no podemos. Pensamos a la experiencia que estamos viviendo. Densas tinieblas, es siempre el Papa que habla, han cubierto nuestras plazas, calles, ciudades. Se fueron adueñando de nuestra vida
llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, perecemos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia, pero lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desesperados, ¿no? La tempestad, ¿no? Calmada por Jesús. Jesús, lo dice el Papa, permanecía en popa, en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? Dormía tranquilo, confiando en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después de que lo despertaron y que se calmó el viento y las aguas, él se dirigió a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tienes miedo? ¿Aún no tenéis fe? ¿En qué consistía la falta de fe de los discípulos, que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en él y de hecho lo invocaron, pero veamos cómo lo invocan. Maestro, no te importa que estamos para pedir, no te importa. Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, nos dice el Papa, lo que más duele es cuando escuchamos decir, ¿es que no te importo? Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús porque a él le importamos todos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. Es claro que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto nuestras falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida, a nuestra comunidad humana. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas estas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Solamente, dice, esta es la palabra del Papa. Es claro que solamente mirando al amor de Dios que da a su Hijo, el cual se ofrece su vida por nosotros, puede indicar algún camino de consolación. Y por eso decimos que el Hijo de Dios ha entrado en el dolor de los hombres, ha compartido y ha acogido la muerte. Su palabra es definitivamente palabra de consolación, porque nace del llanto.
Recordamos, por ejemplo, ¿no? Jesús, la vedova de Naín, Jesús que se conmueve en presencia del dolor de esta madre, viuda que pierde su único hijo, su única esperanza, su única motivación para seguir a vivir, diríamos nosotros. Pensamos al llanto de Jesús delante de la tumba de Lázaro, por ejemplo. Solamente mirando el amor de Dios que da Jesús, nos da Jesús, puede ayudarnos a encontrar un poco de consolación. Pues, y sobre la cruz será Jesús mismo que donará una nueva fecundidad a su madre, dejándola en manos de Juan y haciéndola madre del pueblo de los creyentes. La muerte ha sido vencida y así llega al cumplimiento a los pies de la cruz, ¿no? La profecía de Jeremías a propósito de Raquel. También las lágrimas de la Virgen María, como las de Raquel, han generado esperanza y nueva vida. Es claro que por nosotros, todos los seres humanos, viene el momento en el cual nos encontramos con las dificultades, cuando experimentamos la fragilidad de nuestras confianzas, cuando sentimos la necesidad de certezas diferentes, de seguridades tangibles como Tomás, quiero tocar, concreta. Muchas veces escuchamos expresiones como estas, ¿no? Yo me fío de Dios, pero la situación es un poco fea y yo necesito de una certeza un poco más concreta. Está propiamente allí el peligro. Entonces, estamos tentados de buscar consuelo también efímeros que parecen llenar el vacío de la soledad y calmar el cansancio de creer. Y pensamos de poder encontrar la seguridad que puede dar, ¿no? El dinero, las alianzas con los poderosos, la mundanidad, las falsas ideologías. A veces las buscamos en un Dios que pueda doblarse a nuestras peticiones y mágicamente intervenir para cambiar la realidad y hacer como nosotros queremos. Un ídolo. Acuérdense la imagen, ¿no? De Dios que hemos creado, nos hemos creado. Un ídolo precisamente que en cuanto tal no puede hacer nada. Impotente, mentiroso. Resuena siempre actual para nosotros, ¿no? La palabra del Señor Jesús. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Podemos tomar este momento, este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de nuestro juicio, sino es el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente, lo que es válido y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida, de nuestro camino hacia el Señor y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos y tantos compañeros y compañeras de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo, que han reaccionado dando la propia vida. Pensamos a la experiencia de, por ejemplo, los médicos, todo el personal sanitario en estos hospitales. Ayer hablaba con mi hermana, me decía, en Italia se murieron más de 120 médicos. Algunos de ellos ya estaban, ¿no? Jubilados, pero sintiendo, viendo la necesidad, se echaron, se echaron en la mezcla. Dieron su vida
pasó también acá en Estados Unidos, esto ha pasado. He escuchado también ejemplos de este mismo tipo. Esto que nos dice que es la vida del Espíritu, que nos rescata, que nos valora, que nos muestra cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, que no aparecen muchas veces en portadas de diarios, de periódicos, de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros, enfermeras, encargados de dar, ¿no? Que tomaron esta vocación, este llamado, para dar alivio, voluntarios, fuerzas de seguridad, sacerdotes, religiosos, religiosas, personas que viven, que expresan su amor, su solidaridad. Y es propiamente esto nos dice que frente al sufrimiento se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y propiamente en estas ocasiones que descubrimos y experimentamos la oración de Jesús en la última cena, en Juan capítulo 17, 21. Que todos sean uno. ¿Cuánta gente hoy en día, siempre, ¿no? Demuestra paciencia, infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. ¿Cuántos padres, cuántas madres, abuelos, abuelas, maestros muestran a nuestros niños, gracias a la tecnología también, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar esta crisis que vivimos, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando a mirar hacia adelante. ¿Cuántas personas también rezan, ofrecen, interceden por el bien de todos? Y propiamente es la oración, el servicio silencioso, que son las armas vencedoras. Recordando siempre que el Señor continúa a repetir, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Es propiamente la fe que tiene su comienzo en el darse cuenta, en el saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes, solo nos hundimos. Necesitamos el Señor como los antiguos marineros, necesitaban las estrellas. Por eso invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los venza. Al igual de los discípulos, experimentaremos que con él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca, nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a esperar y activar esa solidaridad capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos una ancla. En su cruz hemos sido salvados, nos dice el Papa.
Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos, de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una voz más, el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. Con estas palabras. Estas son las palabras que nos dirigía el Papa en la oración del Viernes Santo. En la vigilia pascual, no temáis, no tengan miedo. Y aquí el anuncio de la esperanza. La esperanza, que es un derecho fundamental, lo llama el Papa, que no nos será arrebatado. Una esperanza nueva, viva, que Dios vive. La esperanza que es un don del cielo, que nosotros por nosotros mismos no lo podemos alcanzar. Todo irá bien. Hemos visto muchas veces en los videos, en los videos, ¿no?, que nos han enviado muchas veces en estos días, todo irá bien. We shall overcome, ¿no? Decimos constantemente en estas semanas, aferrándonos a la belleza de nuestra humanidad. Pero con el pasar de los días y el crecer de los temores, la esperanza corre el riesgo de evaporarse. Pero nuestra esperanza es la esperanza de Jesús, que nos repite que Dios conduce todo hacia el bien, porque incluso hace salir la vida de la tumba. Decía el Papa en la vigilia pascual, ¿no?, el sepulcro es el lugar donde quien entra no sale. Pero Jesús salió por nosotros, resucitó por nosotros, para llevar vida donde había muerte, para comenzar una nueva historia que había sido clausurada, tapándola con una piedra. Él que quitó la roca de la entrada de la tumba puede remover las piedras que sellan el corazón. Por eso, no cedamos a la resignación. No depositemos la esperanza bajo una piedra. Podemos y debemos esperar. En el dolor, en la angustia, en la muerte. Hermana, hermano, nos dice el Papa, aunque en el corazón haya sepultado la esperanza, no te rindas. Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo. Con Dios nada está perdido. Ánimo. Es una palabra que en el Evangelio está siempre en los labios de Jesús, nos dice el Papa. Y hace una cita de un poema, un romance italiano famoso del 800. Dice así: ánimo, pero tú podrías decir, como Don Abundio, era un cura, que dijo, el valor no se lo puede otorgar uno mismo en momentos de peligro. Y dice el Papa, no te los puedes dar, pero lo puedes recibir como don. Basta abrir el corazón a la oración. Basta levantar un poco esa piedra puesta en la entrada de tu corazón para dejar entrar la luz de Jesús. Basta invitarlo. Ven, Jesús, en medio de mis miedos, y dime también ánimo. Contigo, Señor, seremos probados, pero no turbados. Y así, dice el Papa, sentiremos que debemos esperar. ¿Por qué?
Contigo la cruz florece en resurrección, porque tú estás con nosotros en la oscuridad de nuestras noches. Eres la certeza en nuestras incertidumbres. Este es el anuncio pascual. Un anuncio de esperanza que tiene una segunda parte, el envío. Id, comunicad a mis hermanos que vayan a Galilea. Conocemos bien la historia de Galilea. Hace una catequesis muy bella el Papa. Galilea era el lugar para los discípulos, el lugar de los recuerdos, la primera llamada. Volver a Galilea es acordarnos que hemos sido llamados por Dios. Cada uno de nosotros tiene su propia Galilea. Tenemos que retomar el camino, recordando que nacemos y renacemos de una llamada de amor gratuita allí, en Galilea. Pero hay más. Galilea era la región más alejada de Jerusalén, donde se encontraban los discípulos en ese momento. Y no solo geográficamente, dice, Galilea era el sitio más distante de la sagralidad de la ciudad santa. Era una zona poblada por gentes distintas que practicaban varios cultos. Era la Galilea de los gentiles. Mateo capítulo 4, 15. Jesús los envió allí. Les pidió que comenzaran de nuevo desde allí. ¿Esto qué nos dice? Que el anuncio de la esperanza no tiene que confinar en nuestros recintos sagrados, sino que hay que llevarlo a todos. Porque todos necesitan ser reconfortados. Y si no lo hacemos nosotros, que hemos palpado con nuestras manos el verbo de la vida, ¿quién lo hará? Qué hermoso es ser cristianos que consuelan, dice el Papa, que llevan las cargas de los demás, que animan, que son mensajeros de vida en tiempos de muerte. Llevemos el canto de la vida a cada Galilea, a cada región de esa humanidad a la que pertenecemos y que nos pertenece, porque todos somos hermanos y hermanas. Acallemos los gritos de muerte, dice el Papa. Después de haber reconocido al Señor Jesús, le abrazaron los pies. Aquellos pies que habían hecho un largo camino para venir a nuestro encuentro, incluso entrando y saliendo del sepulcro. Abrazaron los pies que pisaron la muerte y abrieron el camino de la esperanza. Nosotros, peregrinos, en busca de esperanza, dice el Papa, casi terminaba su oración. Hoy nos aferramos a ti, Jesús, resucitado. Les damos la espalda a la muerte y te abrimos el corazón a ti, que eres la vida. Es un mensaje de vida, un mensaje de esperanza que nos llega de la liturgia, del tiempo litúrgico que estamos viviendo, tiempo después de la Pascua. En este tiempo tan difícil, un momento en el cual todavía no vemos una vía de salida o no estamos convencidos de la vía, del camino que tenemos que seguir. Bien, yo me paro un poco si hay preguntas, clarificaciones, para que podamos ayudarnos. Digo ayudarnos porque todos. El uno es motivo de ayuda por los motivos de
come si dice, de consuelo por el otro. Per l'otro. El Padre nos ha dado la oportunidad de que algunos de ustedes puedan participar con alguna pregunta hasta el momento, mientras él toma un momento también de aire para poder compartir. Muy bien, Padre. Si alguien tiene alguna inquietud, puede abrir su micrófono o me indica para abrir el micrófono y poder escucharlos. Yo tengo una pregunta. Dime, Guille, dice aquí, Guille. Sí. Nos acaba de decir el Padre, dice, la esperanza es un don del cielo que nosotros no podemos alcanzar. Aquí aplica uno de los antiguos dichos de que la esperanza muere al último. O sea, ¿sí la podemos alcanzar o no la podemos alcanzar? Padre, ¿escuchó la pregunta? Sí, era el final, escuché. Bien, en italiano hay un dicho que dice así, ¿no? Los dichos populares que contienen mucha sabiduría. Uh-huh. La última a morir es la esperanza. Es la última a morir. También el enfermo, ¿no? Espera de sanar. Es claro que me dirá la fe, me daré cuenta y el Señor me ayuda y las experiencias que tenemos nos dice esto, ¿no? Que cuando llega la última hora lo sabemos, nos damos cuenta, como se dice, la resignación, se dice, ¿no? Es decir, estamos preparados, Dios nos prepara. Pero hasta que es posible, siempre tenemos esperanza. Es claro, lo hemos dicho antes, ¿no? Es un dono la esperanza. Uh-huh. Es un dono que viene de lo alto. Después no sé si con César hablé de una carta que un poeta latino, estamos en los años 60 después de Cristo, pero era pagano, que era filósofo, Séneca, que escribió fue el maestro también de Nerone, pobrecito, y cuando vio que sus discípulos no siguió sus enseñanzas, se alejó de él, prefirió la muerte que ser partícipes, ¿no?, de los delitos y de la locura de este emperador. Bien, esta persona que era un pagano, en una de sus cartas a un discípulo que se llamaba Lucilio, son una serie de enseñanzas morales, recomendaciones que escribe a este discípulo. Son normas, reglas de vida de alguna manera. Y encontré esta carta, no tengo la traducción en español, pero puedo traducir algunos pasos. Y en esta carta, Séneca hace el elogio a la esperanza. Un pagano, filósofo también, el estoicismo, el cristianismo ya está presente en Roma, está presente en Roma. Y él dice, es una descripción psicológica bellísima de lo que puede desencadenar en la vida de un ser humano el miedo, por ejemplo, en situaciones difíciles. Es decir, el hombre, dice Séneca, se encuentra siempre como suspendido entre dos impulsos o dos deseos, por ejemplo, que los dos son igualmente irracionales. El miedo y la esperanza. Irracionales, ¿eh? Es decir, la esperanza, hemos dicho nosotros como personas de fe, es un don de lo alto, ¿no? El hombre, dice, siempre tiene que enfrentar como una apuesta, hacer una apuesta. Y muchas veces, aunque también el miedo es más persuasivo, es decir, te convence mucho más, siempre tenemos que escoger la esperanza. Y esto es uno de los muy raros elogios de la esperanza que en la antigüedad pagana nos ha dado.
La esperanza que Prometeo, este personaje mitológico, había elencado entre las invenciones que él había hecho para hacer más vivible, más aceptable la vida humana, o para ayudar al ser humano a vivir a lo mejor, si podemos decir así, la vida. Si quieren, puedo leer esta carta traduciendo. Es un pagano que habla, pero vemos cómo hay ya semillas, ¿no? De esperanza. Hay ya, decimos, la fe de manera un po', come dice, está, Incipiente, tiene padre. que, Incipiente. incipiente, in nuce se dice en latino. Dice así, puedo leerla, puedo traducirla, es decir. Dale, padre, pero antes de que la lea, a Sí, ver si me sí, ubico. En la sí, respuesta que das, nos estás mostrando un autor, un filósofo pagano, que habla de lo que es la esperanza. sí. Es decir, la esperanza está entre dos, o sea, el hombre está en medio El de hombre está siempre en dos medio de estos elementos, que es la que son esperanza. irracionales Ah, y ok, el miedo. y el miedo. Tenemos miedo y esperanza. Y Séneca dice, escojamos la mejor que la esperanza. Sí, aunque el miedo muchas veces, ¿no? Puede convencernos más. Es más fácil tener Y, miedo. y desde la perspectiva cristiana, la esperanza es un don que Un don de lo viene alto. de Dios. Sí, Por lo sí. tanto, como pensamiento cristiano y como cristiano, siempre escogeré la esperanza al miedo. Al miedo, claro. ¿No? Si ya un pagano, ¿no? Que no tenía Que fe. no tenía Porque, formación. ¿Ah? mira, nella liturgia della Pasqua, del domingo de Pasqua, no? L'imno, Vittime Pascali, no? Vittime Pascali, Laudes, Offeren Cristiano, no tengo todo el texto, podría encontrar. Bien, en este himno se dice, ¿no? Magdalena que habla, dice, Cristo, mi esperanza, ha resucitado. Y nuestra esperanza no es una idea, es una persona, el viviente. Cristo, mi esperanza, ha resucitado. Es la fe de la iglesia de los primeros siglos, ¿no? Que saluda a Cristo como su esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Cuando decimos vida eterna, ¿qué es vida eterna? Vivir la vida de Dios, de Cristo. Esta es nuestra esperanza. Bueno, para la carta. Bien. La carta de Seneca a Lucilio. Yo sé, esto traduco inmediato, al brazo, yo sé que tú tienes una gran fuerza de ánimo, mi Lucilio. Ya la vida te puso, te dio muchas pruebas, muchas veces, pero nunca te rendiste. Siempre te levantaste y has luchado con más fuerza. El coraje, cuando ya has sido desafiado, puede solamente crecer. ¿Eh? Tú, pero, acepta este ayudo que quiero darte y que espero podrá ayudarte a sentir más fuerte, a ser más fuerte. Entonces, algunas cosas, mira la filosofía, filosofía, esta experiencia de vida, la filosofía es la vida vivida. Dice, algunas cosas nos angustian más de lo que debieran angustiarnos. Otras, antes de cuándo tendría que angustiarnos. Otras cosas nos angustian y no tuvieran que darnos penas, por nada, ni siquiera. Y así, ¿qué pasa? Y así nosotros hacemos más grande nuestro dolor.
o lo adelantamos, o cuidado, abran las orejas, lo creamos desde la nada. Y así, mi Lucilio, con mucha fretta, mucha prisa, nosotros nos dejamos convencernos de lo que suponemos, de lo que no pensamos. Las cosas que nos dan miedo, no la examinamos racionalmente y tampoco nos alejamos de ella. No sé cómo, pero ¿cómo se dice? Las chanchas, ¿cómo dice? Los chismes, los chismes es lo que más nos espanta. Todo lo que es fundado tiene una propia medida, mientras todo lo que nace de la incertidumbre es dejado al viento de pensamientos que son conjeturas, suposiciones, que no es verdadero. Y propiamente por eso, no hay forma de miedo más peligroso y más dañino del pánico, que nos han recomendado en estos días. Bueno, ya que no tengamos pánico, que no caemos, no, que nos caigamos en el pánico. Los miedos son irracionales. El pánico es loco, es folle, loco. Tú piensa bien las cosas. Tú piensa al bien. Fíjate en el bien. Pasa muchas veces que la mente se llena de pensamientos que la engañan. Pero de verdad no hay motivo de vivir. No hay ningún límite a la infelicidad. Si tenemos miedo de todo lo que se puede temer. Y es propiamente, este es el momento en el cual tú tienes que pedir ayuda a tu razón, a la racionalidad. Ese es el momento en el cual tú tienes que rechazar el miedo. También el miedo que tiene su fundamento. ¿Y cómo? Con tu fuerza de ánimo. Tu fuerza de ánimo. O de otra manera, aleja el impulso con un otro impulso. Impulso que puede ser débil, ¿no? O de fortaleza. Calma el miedo con la esperanza. Nada parece ser más cierto de lo que nos da miedo. Pero es muy más verdadero que las cosas que nos dan miedo se desaparecen. Y las cosas que esperamos nos engañan. Pero observa bien. Paura, miedo y esperanza. Y cada vez que tú estarás en la incertidumbre, no sabes qué escoger, ¿no? Hágate un favor a ti mismo. Ten confianza en lo que te hace sentir mejor. Puede ser que el miedo te dirá muchas más cosas, pero tú, de todo modo, escoge la esperanza. Así termina la carta de Séneca a su discípulo Lucilio. No es un cristiano, es un pagano, que se dice, ¿no?, que en los primeros siglos no pensaban que había conocido San Pablo, ¿no? Y así había entrado en contacto con el cristianismo y que fue influenciado por el cristianismo. Pero en realidad la realidad histórica nos dice que era
Él era maestro, ¿no? Tenía una escuela, etcétera, en Roma, fue maestro pedagogo, ¿no? También de este personaje tan importante, tan famoso, ay, de nosotros en la historia, es lo que nos dice que el maestro habla, pero los discípulos no. La opción fundamental, es decir, ¿no? Lo que se escoge, ¿no? Es propiamente, es debido, es dado, ¿no? Es la libertad humana, cada uno, ¿no? Hace sus opciones o toma sus decisiones. Pero las enseñanzas, esta es una de las tantas cartas, ¿de acuerdo? Al menos 30 me parece que son. Nosotros cuando estudiábamos en el liceo el último año, propiamente el programa tenía las cartas de Séneca a Lucilio. Muchas las hemos traducido, no recuerdo muy bien, muy bien. Y hacíamos la comparación, ¿no? El cristianismo, ¿no? ¿Qué dice en este asunto, por ejemplo? Esta es una de las tantas respuestas que nos da, que nos viene de la experiencia del pasado, claro. Nosotros tenemos aquí una pregunta de Jenny o una intervención. Jenny Vaina. Sí, padre, basado en lo que está diciendo de la esperanza, si usted fuera un capellán, estuviera ahorita de capellán en un hospital para los de coronavirus, sí, ¿qué les diría para que tengan esperanza? ¿Cómo les haría? Aparte que no nos hacen entrar, etcétera, yo diría muy pocas palabras, pocas palabras. Las primeras cosas hemos dicho al principio, ¿no? El tacto, el contacto, estar al lado, en silencio, de pocas palabras. Entiendo, no te sientas solo. Acá no me pongo yo en el lugar de Dios, como persona de fe. Yo veo en ti, Cristo, que está sufriendo. No te sientas solo. Yo puedo representar, ayudarte por lo que puedo en este momento. Es hacer sentir mi presencia, esto. No se dicen palabras, no se hacen homilías y discursos en estas situaciones. Como hemos dicho antes, ¿no? En presencia del dolor, del duelo, tenemos que callarnos, llorar si es necesario, con el que llora, como dice Cristo, ¿no? En las beatitudines. Ponértela y lloras, porque en las lágrimas, ¿no? Las lágrimas hablan mucho más de tantas buenas palabritas bonitas. Muchas gracias, Jenny. Padre, ¿alguna conclusión final? Ya nos quedan unos 5 minuticos para terminar. ¡Ay, de mí! ¿O le falta todavía? No. En la conclusión final, yo me puedo... ¿Cuál es la novedad de la esperanza cristiana? ¿Cuál es la novedad? Siempre hago referencia al Papa que hablando a los jóvenes, en el último jornada de la juventud, decía así: a mí me gustaría preguntar ahora, cada uno responda en su corazón en silencio, pero responda. Estas preguntas pensamos hechas a nosotros. Yo soy un hombre, una mujer, un joven, un chico, una chica de primavera o de otoño. La primavera es la vida, el otoño, ¿no? Es la muerte. ¿Mi alma está en primavera o está en otoño? Cada uno responda. Observamos los brotes de un mundo nuevo antes, en vez de las hojas amarillentas de las ramas. ¿Nos acuñamos en nostalgias, arrepentimientos? Por eso, Jesús aparece en los evangelios como un experto del corazón humano. Y Jesús que encuentra personas de toda categoría social y que hace sus preguntas, que nos hace su pregunta hoy. Preguntámonos, ¿cómo nos quiere el Señor hoy? Hombres y mujeres
que caminan detrás de Él con desgana, sin tener en el corazón el viento de la esperanza, de la alegría? Es la pregunta que el Papa hacía, ¿no? En uno de sus encuentros a los jóvenes. ¿Cómo soñamos? ¿Soñamos con un mundo diverso? Y si un sueño se apaga, volvemos a soñarlo de nuevo. ¿Qué mundo soñamos? Escuchamos en estos días, ¿no? Ciertamente nuestra vida cambiará. ¿Cómo la pensamos? Tenemos miedo de este cambio que lo queramos o no, tenemos que hacer de nuestra vida. O la curiosidad, vamos a ver qué pasará, la esperanza. Vamos a ver, sabiéndonos, acompañados por el Señor. Soñar, decía el Papa, soñar, no tengas miedo de soñar. Sueña con un mundo que todavía no se ve, pero que ciertamente vendrá, y ya está en medio de nosotros. Pensamos al reino de Dios. Está en medio de nosotros. Tener un alma vacía es el peligro o peor obstáculo de las esperanzas. Decía, es un riesgo de que nadie puede decirse excluido. Hacemos referencia al pasado. Los monjes de la antigüedad denunciaron uno de los peores enemigos del fervor, ¿no? De la esperanza. Decían así, ese es el demonio del mediodía que va a romper una vida de empeño, precisamente cuando arde en lo alto el sol. Es decir, esta es la tentación que nos sorprende cuando menos los esperamos, cuando los días se vuelven monótonos, aburridos, y ningún valor parece merecer la fatiga. Volviendo a Séneca, ¿no? Mira hacia adelante, la esperanza. La vida te ha probado en tantas maneras, nos prueba, y nos hemos levantado hasta ahora. Cada uno podría decir sus experiencias. La experiencia del pasado que me dice que la aguantamos con nuestra buena voluntad y la ayuda de Dios que nunca nos faltará. Bien. No sé si... Muy bien, padre. De verdad, si alguno tiene alguna pregunta más para el padre, la puede hacer en estos momentos. Creo que desde mi perspectiva, desde lo que he sentido de toda la charla, padre, pues me ha dado mucha tranquilidad el hecho de escuchar que tenemos elementos para poder luchar contra esos miedos. Y uno de esos miedos es la enfermedad, la muerte, la incertidumbre por el trabajo, el estar encerrados, el que nuestros familiares estén en peligro tal vez. Entonces, todos esos elementos durante la charla pues me ha dado los que ha tocado usted en relación a Jesús, en relación a que todos estamos en la misma barca, de que él pareciese que está despierto, pero no, que está durmiendo, pero está muy despierto, que necesitamos también poner de nuestra parte, poner de nuestra fe, de empezar a entender lo que significa la esperanza desde la perspectiva cristiana como un don, que él siempre la buscamos y nunca se pierde, que es lo último, pero que lo tenemos. La última a morir. Hay en Italia un famoso poeta, Foscolo, que escribe una ode, donde habla los sepulcros, habla del cementerio, la vida, ¿no? Al final de la vida. Y dice, y propiamente, él dice, al final, la esperanza última dea huye de los sepulcros. Probablemente para expresar esta idea, ¿no? La última cosa que no sé, la esperanza, la última a morir. Es decir, pero dice, como personas de fe, es claro que, ¿no? Hemos dicho en las palabras del Papa, Cristo entra en el sepulcro, pero sale. Los mismos pies que entraron salieron. Y casi los mismos pies, nuestros pies que entrarán
con hermana muerte, para hermana usando la palabra de San Francisco de Asís, salirá de esa experiencia propiamente acompañados por Cristo. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes. De verdad que le agradecemos por haberse dado el tiempo de construir esta reflexión el día de hoy. Para todos los que estamos aquí presentes, Padre, 45 personas estuvimos presentes durante esta hora. Muchos son conocidos, otros no los conocemos, algunos se dejan ver, otros no se dejan ver, pero aquí están muchas caras hermanas, conocidas, algunas tal vez no, pero que ya con este primer contacto estoy seguro que podremos estar más cerca de ustedes. Bien, se puede terminar con una imagen Claro. o alegoría en el lenguaje de Orígenes, una imagen. Pensamos al triduo pascual que hemos vivido, que vivimos, nuestra vida es así. El momento del dolor supremo, el Viernes Santo, todo se fracasa. El sábado es el día, ¿no?, de la reflexión, el día del gran silencio, o ¿qué será? ¿Qué pasa? El domingo, el día de la resurrección. Que nuestra vida sea de verdad un continuo, ¿no?, resucitar, salirnos de nuestros problemas, de nuestras caídas, sabiendo siempre que es Cristo que nos da su mano, la tempesta, ¿no? La tempesta es Cristo que con su palabra manda los vientos, etcétera, pero es Cristo que nos tiende siempre su mano, las manos de Dios, que nunca te abandona. Cada uno tiene su cultura. Yo cuando era niño escuchaba siempre esas cosas, son dos cosas que nunca te abandonarán en la vida. El ojo de Dios y la mano de tu mamá.